Bienvenidos a otro video del Laboratorio de Técnicas Analíticas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre conceptos teóricos de las reglas de Berthollet. Berthollet estudió un tipo de reacciones llamadas de doble descomposición sin cambios en el número de oxidaciones, es decir, no son reacciones redox. Por ejemplo, si yo hago reaccionar un ácido con una sal, voy a obtener un ácido y una sal. Si hago reaccionar un hidróxido con una sal, voy a obtener otro hidróxido y otra sal. Y si hago reaccionar dos sales, voy a obtener dos sales diferentes. Una sal reacciona con un ácido, con una base o con otra sal cuando alguno de los productos de la reacción es insoluble o volátil. Es decir, las reacciones que nombramos anteriormente no se producen siempre. Según Berthollet, se producen cuando esa sal que reacciona con un ácido o con una base o con otra sal van a formar un precipitado o un compuesto más volátil que el que tenía originalmente. Acá tenemos un ejemplo donde en una solución de nitrato plumboso se le agrega una sal, que es una sal, se le agrega otra sal, que es el iodouro de potasio, y producto del agregado se forma una nueva sal que se llama iodouro plumboso, que forma un precipitado amarillo. Esto es un poco la idea de lo que dice Berthollet que pasaría. Vamos a hablar de la solubilidad de las sustancias en el agua. A partir de este cuadro, que es un poco un resumen que hace Berthollet, vamos a poder predecir en función de la sal que se forme. Sabemos que las sales están formadas por aniones y cationes, con lo cual la combinación de cualquier anión con cualquier catión que a nosotros se nos ocurra va a formar una sal, y yo lo que quiero saber es si la sal va a ser soluble o poco soluble. Entendamos que poco soluble significa que forma precipitado y soluble significa que no forma precipitado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sal, la sal que se formó proviene de algún nitrato, por ejemplo, un nitrato con cualquier catión, nitrato de plata, nitrato de plomo 2, nitrato ferroso, nitrato de sodio, lo que sea que se forme, si es con un nitrato, se va a disolver completamente, no va a formar precipitados. Lo mismo pasa con el acetato. Si lo que se forma producto de mi reacción es un acetato de sodio, de plomo, de mercurio, lo que se nos ocurra que pueda reaccionar formando una sal de acetato, tampoco va a formar precipitados. Ahora bien, si analizamos lo que pasa con los cloruros, los bromuros y los ioduros, va a formar precipitado únicamente cuando se forme un cloruro, bromuro o ioduro de plata, de plomo 2, o sea, el plumboso, de mercurio y el de cobre 1, el cuproso. Es decir, si producto de mi reacción se forma cloruro plumboso, entonces voy a tener precipitado. Pero por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, producto de mi reacción, entonces no voy a tener precipitado. O sea, va a haber cloruros donde van a precipitar y va a haber cloruros donde no va a precipitar. Entonces, ¿de qué depende que precipite o no? De qué catión tenga ese cloruro, ese bromuro y ese ioduro. Si vamos a los sulfuros con los cationes del grupo 1, 2 y el amonio, es decir, si yo tengo sulfuro de sodio, de litio, de potasio, de calcio, de magnesio o de amonio, no van a formar precipitados, pero todos los sulfuros con otros cationes, sulfuro férrico, sulfuro ferroso, de mercurio, cualquier otro metal que forme un sulfuro, va a formar precipitados. En cambio, los sulfatos con el calcio, el estroncio, el bario y el plomo 2, o sea, el plumboso, va a formar precipitados, con el resto no. Y así yo puedo analizar, a partir de esta tabla todas las posibles combinaciones de las reacciones que me plantea Berthollet, y en función de eso poder predecir si va a haber reacción o no.
Vamos a analizar entonces la volatilidad de algunas sustancias. La volatilidad es una propiedad que está vinculada con el punto de ebullición de la sustancia. Si el punto de ebullición es bajo, se llama volátil, y si es alto, se llama sustancia fija. Los ácidos tienen volatilidad variable, pero para los de uso frecuente que en el laboratorio vamos a poder armar un ordenamiento que va desde el más volátil al más fijo. Por ejemplo, en este orden estamos entre los más volátiles, que son el ácido cianhídrico, el carbónico, el sulfídrico, el sulfuroso, hasta los más fijos como el ácido sulfúrico. En el caso de las bases, son todas fijas y solo el hidróxido de amonio es volátil. Las sales son sustancias fijas. Vamos a ver las reacciones entre ácidos y sales. Por ejemplo, la obtención de un ácido más volátil. Yo tomé como ejemplo el ácido sulfúrico, reacciona con una sal que es nitrato de plata para formar ácido nítrico y sulfato de plata. ¿Por qué, según Berthollet, esta reacción se produce? Porque el producto de la reacción, que es el ácido nítrico, es un ácido más volátil del que tenía originalmente, es decir, el ácido nítrico es más volátil que el ácido sulfúrico. Por lo tanto, voy a tener una reacción a partir de un ácido y de una sal que me forma un ácido más volátil. Y lo simbolizamos con una flecha que va para arriba, que indica que hay algo que se está volatilizando. Vemos que el ácido nítrico formado es más volátil que el ácido sulfúrico del cual partimos. Seguimos con las reacciones entre ácidos y sales, en este caso para obtener un precipitado. Ahora, ¿qué pasa si el ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de bario? Me va a formar ácido clorhídrico, que es más volátil que el ácido sulfúrico, y me va a formar una sal, que se llama sulfato de bario, que, si miramos la tabla de aniones y cationes, es una sal que va a precipitar. Vemos que la sal formada, sulfato de bario, forma un precipitado, ya que los aniones sulfato con el catión bario forma precipitados. Observar que a su vez se está formando ácido clorhídrico, que es un ácido más volátil que el ácido sulfúrico. Es decir, no es que se puede formar o una cosa o la otra, se pueden formar inclusive las dos. Se puede formar al mismo tiempo un precipitado y al mismo tiempo un ácido más volátil. Vamos a ver reacciones entre bases y sales. Por ejemplo, la obtención de un precipitado. Yo tomé como ejemplo el cloruro férrico, reacciona con el hidróxido de amonio para formar el hidróxido férrico y el cloruro de amonio. Nosotros encontramos que la reacción entre esta base, que es el hidróxido de amonio, y la sal cloruro férrico, produce un hidróxido, una base, que precipita. Vemos que el hidróxido férrico formado forma un compuesto poco soluble precipitado, ya que los aniones hidroxilos con los cationes férricos forman precipitados. ¿De dónde sacamos esta información? De la tabla que vimos al principio. Veamos las reacciones entre dos sales. La obtención de un precipitado. El acetato plumboso va a reaccionar con el ioduro de potasio para formar ioduro plumboso y acetato de potasio. Vemos que la sal formada, ioduro de plomo, forma un precipitado, ya que los aniones ioduro con el catión plumboso forma precipitados. Ahí lo que vemos es un ejemplo de los chicos de quinto año de años anteriores que formaron distintos precipitados de distintos colores. Es decir, ahí podemos ver un precipitado verde, un precipitado azul y un precipitado blanco. Acá vemos otros ejemplos de distintos precipitados. Esto es gentileza de quinto cuarta de años anteriores. Lo hicieron para la expotécnica. Seguimos viendo más precipitados. Para una expotécnica los chicos armaron lo que se suele llamar jardín químico, que es agarrar una pecera, si uno quiere,
y colocar en una solución distintas sales que permiten formar un precipitado, varios precipitados de distintos colores similares a un coral. Ahí tenemos más fotos. Es muy piola lo que se forma. En el próximo video vamos a hablar de los compuestos de coordinación o iones complejos.